Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias Tenochtitlan y Tlatelolco a 500 años de su caída, complementario a la exposición temporal con el mismo título. Agradecemos la presencia de todas y todos. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor y curadora de la exposición, les doy la más cordial bienvenida. Hoy, la arqueóloga Judith Alba Sánchez, curadora del museo y de la muestra, será quien modere la sesión. Adelante, Judith. Muchísimas gracias por la presentación, Michi. Es un placer estar nuevamente con ustedes en esta tarde, en este ciclo de conferencias en torno a la exposición de Tenochtitlan y Tlatelolco. Pues esta tarde, con el gusto de contar con una colega, en un hallazgo súper importante, una de las cosas más importantes que nosotros los arqueólogos luego tenemos como el feeling de poder decir, encontramos esto, ¿no? Eureka. Pero pues para todos los que nos siguen, justo platicábamos en la sesión pasada que hay materiales que son difíciles de encontrar. Los materiales orgánicos son los que pues difícilmente podemos encontrar porque los contextos son especiales, necesitan condiciones para que puedan preservarse. Y pues afortunadamente la arqueóloga nos va a presentar un caso que es excepcional y de verdad excepcional. Nos vas a contar de este proceso justo de cómo lo descubriste. Para mí fue súper impactante la primera vez que platicamos y nos contaste toda la emoción que pasaste, ¿no? Es un placer contar contigo, Juana. Muchísimas gracias por aceptar esta participación. Y pues bueno, voy a leer rápidamente tu semblanza. La arqueóloga Juana Moreno Hernández, ella es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es investigadora en la Subdirección de Investigación y Conservación de la Dirección de Estudios Arqueológicos. Actualmente funge como responsable del proyecto arqueológico Tancá, Quintana Roo. Colaboró con la Dirección de Salvamento Arqueológico en proyectos de Jalisco, Veracruz, Zacatecas, Guanajuato y Ciudad de México, y actualmente colabora en el proyecto del Tren Maya en los tramos 4 de Izamal en Cancún y el tramo 5 de Playa del Carmen a Tulum. En la Subdirección de Investigación y Conservación de la DEA, participó en los proyectos de Tehuacalco, Guerrero, Cerro de la Estrella y Muyil, Quintana Roo. Es autora de varios artículos de los proyectos en los que ha colaborado y del libro Juego de Pelota de Tehuacalco, Guerrero. Muchísimas gracias, Juana, y esta tarde nos va a presentar la Macuahuitl recuperado en el centro de la Ciudad de México. Nuevamente, pues muchísimas gracias por todo el apoyo y por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. Le agradezco a la maestra Patricia Ledesma la invitación a participar tanto en la exposición como en este ciclo de conferencias y sobre todo el apoyo para ti, Judith Alba y Mitzi Alcalá, que siempre han estado apoyándome en todo, y muchísimas gracias por estar conmigo este día. Bueno, vamos a hablar, vamos a entrar en el tema inmediatamente, sin más rodeos. Este fue un trabajo que se realizó a principios de los 90, en 1993. Y bueno, empezamos. En la década de los 90 del siglo pasado se realizaron varios rescates arqueológicos en el centro histórico de la Ciudad de México, en donde se realizaban obras nuevas o remodelaciones de edificios. Estas intervenciones se realizaron dentro del Proyecto Nacional de Prevención de Afectaciones al Patrimonio Cultural de la entonces Subdirección de Salvamento Arqueológico de INAH, teniendo como sus principales objetivos evitar la destrucción de patrimonio cultural y al mismo tiempo evaluar el impacto de obras de infraestructura pública y privada en los vestigios culturales que pudieran existir dentro de la ciudad. A mediados de noviembre de 1993 se iniciaron los trabajos de investigación arqueológica en un predio ubicado en el extremo oriente del primer cuadro de la Ciudad de México, específicamente en la calle de San Marcos, número 9, que se encuentra entre las calles de Emiliano Zapata y Guatemala en la colonia Centro. Aquí la podemos ver, pero lo voy a mostrar con el cursor. Es esta pequeña calle que se encuentra aquí entre Guatemala y Zapata. Si se fijan, está en el costado oriente del Zócalo, es precisamente atrás de Templo Mayor. En este predio se realizaría una nueva construcción. Sería un estacionamiento de 6 niveles con un sótano con funciones de área de carga y descarga. El estudio era obligado por la ubicación del predio dentro del primer cuadro de la ciudad, siendo este sitio de alto potencial arqueológico por encontrarse precisamente dentro de la antigua
ciudad de Tenochtitlan. Aquí vemos ya con más detalle la ubicación del predio. Aquí se localiza más o menos a la mitad de la calle de San Marcos, precisamente. Bueno, los antecedentes históricos que tenemos en el área son los siguientes. La ciudad española se realizó sobre la misma ciudad prehispánica de Tenochtitlan, respetando el trazo original que los mexicas tenían. Alonso García Bravo, por encargo del conquistador Hernán Cortés, fue el que realizó el proyecto de la capital de la Nueva España para el trazo general de la ciudad. Consideró la red de canales, las calzadas y la plaza central. Los canales definieron también los límites de la ciudad española, que era un cuadrángulo irregular. García Bravo proyectó calles anchas que se encontraban en ángulos rectos. Las calzadas tomaron ejes que se cruzaron en el centro y atravesaron la ciudad de sur a norte y de este a oeste, enmarcando al centro de la Ciudad de México y dejándolo donde siempre había estado, en la gran plaza central. Esta unión de urbanismo europeo con el azteca hizo que Kubler dijese que México era la única metrópoli del siglo XVI que se aproximaba al ideal de teoría arquitectónica del Renacimiento italiano. De acuerdo con el plano atribuido a Alfonso de Santa Cruz, que es el que vemos en pantalla, el análisis realizado por Manuel Toussaint en su libro Planos de la Ciudad de México del siglo XVI y XVII, el límite de la traza de la ciudad eran los siguientes: al norte, la calle de Al Apartado, hoy República del Perú. Bueno, si se fijan, el norte del plano está en este extremo. Al poniente, San Juan de Letrán, hoy eje central Lázaro Cárdenas. Al sur, la calle de República del Salvador, aunque en algunas ocasiones se menciona la actual avenida Izazaga como límite. Al oriente se encontraba ocupado principalmente por la laguna. A ver. No, ya no me parece el cursor. Bueno. Sin embargo, la isla abarcaba hasta la actual calle de Jesús María. Dentro de los caminos principales que daban acceso a la Gran Tenochtitlan y que más tarde fueron la ciudad colonial, se encontraban las acequias, que muchas de ellas nacían en los ojos de agua, cercanos o distantes de la laguna, sirviendo como red de comunicación entre la isla y tierra firme. Como medio acuático de carácter económico, había alrededor de 12 acequias que cruzaban esta ciudad. Le prestaremos mayor atención a dos de ellas por ser las que se relacionan de algún modo con el predio ubicado en el callejón de San Marcos. La acequia que pasaba por el lado sur de la Plaza Mayor y corría de este a oeste, y que venía desde el Puente de la Leña a un lado del Palacio Nacional, seguía frente a los portales de las Flores, Diputación, Agustinos, hasta llegar a los muros del convento de San Francisco. Actualmente corresponde a las calles de 16 de septiembre y Corregidora. La otra es la acequia que salía de las Atarazanas, rumbo al noreste y corría diagonalmente con la parte noreste de la ciudad. Se puede decir, según el plano de Santa Cruz, que pasaba cerca de la iglesia de San Sebastián. El predio en estudio, al parecer, se encontraba en las orillas de la ciudad prehispánica, dato que podemos concluir retomando a Boyer, que menciona que a la orilla occidental de la ciudad aparece en la obra de Gómez de Trasmonte como una zona baja, semipantanosa, con algunas zonas de vegetación y conjuntos de árboles esparcidos aquí y allá. Durante la época colonial se llegaba a mencionar algunos asuntos relacionados con la zona. Estos hacen referencia a que era una zona de arrabales que ofrecía un aspecto desagradable y era una zona propicia para el refugio de delincuentes. Durante el siglo XVIII se comienza a expandir la traza urbana, originándose así nuevos barrios y llevando al límite original hasta San Lázaro, Santa Cruz, Soledad y Palma. Además, encontrarse los edificios que albergaban la Alhóndiga y el Baratillo de Caballos, y algunas construcciones de menor importancia como casas civiles. En el siglo XIX, con la reformulación de los límites del Distrito Federal, se establece como límite norte y noreste el Peñón Viejo y las aguas del lago de Texcoco, quedando la parte oriente de la traza antigua que albergó el barrio de San Sebastián dentro del Distrito Federal, dándose en este momento una explosión demográfica como consecuencia de la colonización de los espacios vacíos. Bien, esto ya para entender más o menos el contexto en el que se encuentra el predio y que finalmente vamos a comprobar con los hallazgos arqueológicos y con la exploración que se hizo en ese lugar. Los trabajos arqueológicos se realizaron del 15 de noviembre de 1993 al 15 de marzo de 1994. Teniendo como objetivos particulares de investigación, definir los diferentes periodos ocupacionales del sitio
mediante los restos arquitectónicos, cerámicos, líticos, etc. El terreno tenía en planta forma de L, con dimensiones de 18 metros de frente por 45.5 metros de fondo. El área total era de 900 metros cuadrados. Cuando se iniciaron los trabajos de arqueología, el predio tenía aproximadamente el 50% de la superficie con restos arquitectónicos. Al frente y a lo largo tenían un edificio de un solo nivel del siglo XVIII, construido con piedra tesontle y piedra brasa, con detalles de cantera y ladrillo en puertas y ventanas, sobresaliendo la fachada con un acceso y 3 ventanas, que es la que vemos aquí en el dibujo. El resto de la construcción se podía apreciar accesos tapiados, como el que vemos, un nicho y otros elementos construidos con los mismos materiales que ya mencionamos. La parte posterior del terreno había una construcción moderna, probablemente de la década de los 70, con 2 niveles construidos de tabique blanco y losa calada. El estudio de la mecánica de suelos realizado en este lugar reportó los siguientes datos. La estratigrafía presente de la superficie hasta los 6 metros de profundidad contenía depósitos superficiales construidos por rellenos artificiales, siendo estos en la parte superior y hasta 2.50 metros compuestos por basura y cascada, con rellenos antiguos de arcillas orgánicas con fragmentos aislados de tufacates y vetas de arena limosa al final de este estrato. Desde los 6.50 y hasta 30 metros de profundidad se encontró la serie arcillosa superior, formada por arcillas de alta plasticidad y color gris verdoso y consistencia blanda. El nivel freático se encontró a una profundidad promedio de 2 metros. Esto es muy importante por lo que hablábamos de los materiales orgánicos que son muy difíciles de conservar. Debido a los resultados anteriores y como parte del proyecto a realizar, los constructores consideraron la utilización de un sistema de cimentación por medio de pilotes de fricción de sección cuadrada y de 40 centímetros de lado, con una profundidad de 22 metros para soportar la nueva construcción. Con los datos del estudio de mecánica de suelo del predio y después de conocer el programa de cimentación de la construcción, así como por el calendario de la obra, se decidió realizar una cala de sondeo de 5 metros por 6, así como en la parte posterior del terreno, ya que esta zona sería la última en ser afectada por la colocación de pilotaje y en donde iniciaría primero el retiro de la construcción moderna. Posteriormente se harían pozos de 1 metro cuadrado en forma aleatoria en el resto del terreno, antes de ser afectado por la colocación de pilotaje. La excavación se realizó por niveles métricos de 20 centímetros, llevando un registro tridimensional de los elementos culturales localizados. Esta cala nos sirvió fundamentalmente para tener una idea más completa de la estratigrafía del lugar. Y aquí es donde se encontraron la mayoría de los elementos recuperados. Para el control de la excavación se trazó una cuadrícula con unidades de 1 metro en todo el terreno. El punto cero lo ubicamos en el extremo noreste del predio, a partir de donde se marcaron los cuadros de este a oeste con números arábicos y de norte a sur con letras. El nivel se ubicó arbitrariamente a 20 centímetros sobre la superficie del mismo punto cero. La cala se excavó hasta una profundidad de 5,20 metros en relación al nivel cero. A este nivel se encontró bentonita muy compacta y se decidió terminar la excavación, por considerar que no se encontrarían más evidencias arqueológicas y porque ya era muy difícil controlar el nivel freático. Se acordó con el personal a cargo de la obra realizar una vigilancia permanente durante la etapa de excavación intensiva, que se haría hasta 3 metros de profundidad, mediante maquinaria pesada en todo el terreno después de la colocación del pilotaje. Bueno, vamos a ver ahora los resultados del trabajo que se realizó en este lugar. Los elementos arqueológicos encontrados nos sugieren que estuvo deshabitado en época prehispánica y probablemente era un terreno cenagoso entre 2 acequias importantes, como eran la que posteriormente se conoció como acequia real y otra que al parecer pasaba cerca de la iglesia de San Sebastián. La descripción de los elementos culturales la vamos a realizar del nivel más bajo hacia la superficie, para llevar un orden cronológico y explicar mejor cómo fue la ocupación del sitio. Como se mencionó anteriormente, la excavación se detuvo a los 5,20 metros de profundidad, por la escasez de materiales arqueológicos localizados y por las dificultades técnicas que tenían en ese nivel de profundidad para continuar la exploración. De hecho, toda la excavación, desde que se encontró el nivel freático, se hizo por cuadros,
con una bomba extrayendo el agua. Se hizo un cárcamo en un extremo de la excavación, que ahí sí sacrificábamos 20 centímetros por 20 para hacer el cubo donde colocábamos la bomba, y a partir de ese momento ya se podía controlar el resto de la excavación. Ya al final, cuando no encontramos más elementos, dejamos de encontrar elementos más o menos a una profundidad de 360. Después de eso solo encontramos capas de arena, arcilla, y decidimos hacer en un cubo una excavación hasta donde pudiéramos. Durante esta excavación fue cuando localizamos en el extremo del pozo una punta de madera, un material de madera que localizamos ahí, y como vimos que continuaba hacia la parte interior del perfil, fue por lo que decidimos ya ampliar la excavación para tratar de liberar el elemento. Aquí se ve la fotografía. Tenemos que recordar que a principios de los 90 teníamos fotografía tradicional, era una cámara con un rollo de 36 impresiones o fotografías. En ese momento sacábamos las fotos que podíamos y no podíamos saber el resultado de la fotografía. Entonces se tomaron varias fotografías de los elementos, pero por las condiciones de reflejo de agua, de la luz, sombra, pues esta fue la que se aprecia mejor. Aquí casi en el centro de la excavación se ve el objeto de madera cuando lo estábamos liberando. Bueno, el objeto se localizó sobre una capa de... Al momento de que ya se pudo liberar completamente, nos dimos cuenta que estaba sobre una capa de arena entre 5 y 10 centímetros de grosor. Primero se encontró la parte más grande y al continuar la exploración se pudo localizar a poca distancia otro fragmento de madera. Como se recordará, el nivel freático se encontró a 2 metros de profundidad en promedio, por lo que es muy probable que no tuviera variaciones en sus condiciones de humedad ni de temperaturas, lo que permitió que se conservara un material tan extraordinario como es este de madera. Continuando con la descripción, posteriormente vamos a hablar más detalladamente de este objeto. Continuando con la descripción del hallazgo, se localizó un basurero a los 360 metros de profundidad que continúa hasta los 3. Se denominó basurero porque los objetos encontrados estaban mezclados en un mismo estrato sin ningún patrón aparente y sin relación con algún elemento constructivo, encontrándose solamente cerámica prehispánica con algunas lavavajillas prismáticas, así como una gran cantidad de figurillas antropomorfas de barro, relacionadas con huesos de animales como aves y pequeños mamíferos y restos de carbón. El siguiente nivel se localizó un apisonado de arcilla a los 2,15 metros de profundidad en relación al nivel 0, así como una serie de muros de piedra basáltica y tezontle unidos con lodo, asociados a un piso de argamasa muy endeble y a un fogón realizado con lajas de basalto. Estos últimos elementos se localizaron a una profundidad promedio de 2 metros de nivel 0. Por los elementos anteriores podemos decir que el sitio fue ocupado para la habitación hasta el siglo XVII, ya que los elementos arquitectónicos antes mencionados, por sus características y los materiales que encontramos también relacionados, nos dieron este fechamiento. Para el siglo XVIII se tiene una ocupación más compleja, evidenciada por muros más gruesos y una distribución interna más elaborada, relacionada con parte de la construcción que se encontró de pie al momento de la intervención del predio. Los elementos constructivos de esta época fueron un muro de piedra basáltica unido con lodo, desplantado a una profundidad de 1,15, con una dirección noroeste. Con una profundidad promedio de 70 centímetros se localizaron varios muros de piedra basáltica unidos con mortero, con un acceso marcado por unos bloques de piedra basáltica como restos de mochetas, y la sardinera estaba formada por una laja de basalto que en su última etapa fue cubierta con una capa de cemento. Relacionados con estos elementos constructivos, se localizaron algunos fragmentos de cerámica y platos completos de mayólica, vidriado café, así como 2 lebrillos con sellos de motivos alfabéticos. Hacia el norte y poniente del área excavada se localizó un piso de lajas de cantera a unos 46 centímetros de profundidad. Posteriormente, los materiales que nosotros fechamos para el siglo XIX
Esto indica que el predio tuvo un cambio de uso, desapareciendo la construcción que albergaba esa zona y siendo reutilizada probablemente como basurero de la casa. Se localizó otro basurero a los 40 centímetros de profundidad, localizándose una gran cantidad de platos completos de mayólica de los siglos XIX y algunos de vidriado café, todo mezclado con carbón, ceniza, huesos de animales y fragmentos de cerámica de los mismos tipos anteriores, además de loza fina mexicana. También se encontró material de importación como es loza fina europea de marca Davenport y Copeland. Aquí tenemos un ejemplo de la Davenport, así como porcelana china. Este basurero se encontró en la totalidad del área excavada. Finalmente se localizó un piso de cemento hacia el extremo noreste de la excavación como evidencia de la construcción del siglo XX, evidenciando el uso continuo para uso habitacional del predio. Ya nada más como resumen veremos aquí este perfil. Fue el perfil y aquí se ven claramente todos los elementos que hemos descrito. Aquí está parte del basurero, con cerámica del siglo XIX, algunos elementos constructivos, probablemente de inicios del XVIII. Aquí vemos otros muros de piedra y los pisos de lodo compactado junto con otro basurero. Y en esta capa de aquí fue donde encontramos la mayoría de elementos que podemos decir que eran totalmente prehispánicos, precisamente abajo del piso de la primera ocupación, con elementos arquitectónicos. A partir de esta capa y hasta acá, que más o menos son los 5 metros, ya no encontramos elementos arqueológicos de ningún tipo, ni cerámica, ni fragmentos de obsidiana, nada, absolutamente nada. Fue por eso por lo que decidimos aquí hacer el pozo lo más profundo que se pudiera para ya dar por terminada la excavación. Y precisamente sobre esta capa, ya perdí el cursor nuevamente, sobre esta capa de arenita fue donde encontramos el objeto de madera, que bueno, hemos estado trabajando en este tema, algunos compañeros como el doctor Alejandro Pastrana, y pues bueno, todos tenemos la misma duda, ¿cómo un objeto de madera que debió flotar en el momento en que por cualquier circunstancia cayó en el lago, por qué llegó a estos niveles y por qué pues, no estaba asociado con ningún otro material? Pues no lo podemos saber, porque debió de quedarse un poco más arriba y en todo caso quedar atrapado en esta zona, que era donde seguramente para ese momento debió de haber algo de vegetación. Pero bueno, continuamos. Recordamos esta fotografía. Como se recordará, fue localizada a 5 metros de profundidad sobre una ligera capa de arena fina. Primero se encontró la parte más grande y a continuar la exploración se pudo localizar a poca distancia otro fragmento. Como se mencionó anteriormente, el nivel freático se encontró a 2 metros de profundidad en promedio, por lo que es muy... esto ya lo habíamos comentado. Bueno, al localizar dentro del nivel freático el objeto, nos obligó a darle un tratamiento especial para poder conservarlo. El primer paso que se realizó fue el secado, para lo cual se tuvo la asesoría de varios restauradores que trabajaban en ese momento para la Dirección de Salvamento Arqueológico. Contando con ese apoyo y siguiendo sus instrucciones, se colocó en una cama realizada con arena y una capa de plástico que funcionó como recipiente, porque no contábamos en ese momento con un recipiente que lo pudiera contener y que además no fuera tan grande para utilizar tantos materiales en su proceso de secado. Por lo que tuvimos que improvisar. Se fue secando paulatinamente en una mezcla de agua destilada con diferentes proporciones de alcohol hasta que se sumergió totalmente en alcohol y finalmente se dejó secar. Este proceso llevó aproximadamente 2 semanas. Bueno, desde que hemos comentado este proceso, he recibido comentarios de restauradoras que realmente se sorprenden y se alarman del método tan rudimentario que usamos, pero realmente era lo que teníamos en ese momento. Posteriormente se le pusieron varias capas de Movital, sustancia realizada con polímeros de acetona que se utilizaba en esos tiempos, ahora creo que ya no se utiliza mucho, como consolidante y pegamento en casi cualquier material. El artefacto no tuvo modificaciones considerables en su tamaño y forma general con el tratamiento. A pesar de
método tan rudimentario, pues logramos, o más bien se conservó tanto la forma como la textura del material. Bueno, la textura no, porque quedó con una capa como plastificada, pero finalmente eso fue lo que también logró que permanezca hasta el momento. Bueno, ahora vamos a la descripción del objeto. El objeto de madera que se recuperó se pudo saber, bueno, de los dos objetos, pudimos ver que era un solo, que formaba un solo artefacto, debido a que una de las astillas del fragmento menor checaba perfectamente con la fractura del fragmento mayor. Como ven, este es el fragmento que se localizó al principio, y a unos cuantos centímetros, bueno, no, unos 60, 80 centímetros hacia un extremo, localizamos el otro fragmento. Como ven, tiene una astilla muy prolongada y muy fina, pero al momento de que lo estábamos observando vimos que checaba en una parte de esto. Esto quiere decir que tuvo un golpe que lo fracturó, pero era del mismo objeto. Ya reconstruyendo el tamaño, pudimos ver que el tamaño total del objeto era de 1,10 de largo. El fragmento más grande mide 83 centímetros y el resto es el mango. Tiene 6.5 metros de ancho en su parte distal y termina en una especie de mango con un extremo semicircular. El objeto no es totalmente recto. Tiene una ligera curvatura hacia uno de sus extremos. Bueno, aquí está un dibujo de todas, bueno, de frente y de los cantos. Aquí se ve cómo estaba el artefacto completo y las dimensiones que tenía, así como sus características principales. Como les decía, el objeto no es totalmente recto, tiene una ligera curvatura hacia uno de sus costados. Esto probablemente, aquí está la curvatura, esto tal vez fue la única parte del objeto que se colapsó, probablemente por el secado tan rápido que se le dio. El objeto, bueno, aquí lo vamos a describir arbitrariamente, llamándole cara A y B, y a los bordes izquierdo y derecho a partir de la cara A, siendo esta la cara que presenta la curvatura del lado cóncava hacia el extremo derecho. Es la curvatura que les decía. Tanto la cara A como la B son muy parecidas. La única característica distintiva es que la cara A presenta un ligero colapso en la estructura de madera. El costado en sí presenta los costados sí presentan ciertas diferencias. En el costado izquierdo, la canaladura tiene una extensión total de 73 centímetros con una interrupción hacia la parte distal de aproximadamente 4 centímetros. Aquí está la interrupción de la canaladura. A partir de este punto vuelve la canaladura con una profundidad promedio de 4 por 4 milímetros de ancho. En la parte media tiene una profundidad de 4 milímetros y un ancho de 3. En la parte distal tiene una profundidad de 6 por 4 milímetros de ancho. Como observarán, de la parte distal es más larga la canaladura, más profunda la canaladura. El extremo derecho tiene una acanaladura de 70 centímetros de largo. En la parte proximal tiene una profundidad de 4 por 4 milímetros de ancho, y en la parte media tiene 6 de profundidad por 6 de ancho, y en la parte distal tiene 4 de profundidad por 4 milímetros de ancho. Bueno, ese es el objeto que encontramos. Ahora vamos a ver la información que encontramos sobre el macuahuitl. El macuahuitl, según los cronistas y conquistadores, era una de las armas más efectivas con las que contaban los ejércitos prehispánicos, especialmente los mexicas, y nos dejaron varios relatos donde describen el artefacto y su efectividad como arma. Bernal Díaz del Castillo, en La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, dice: Pedro de Morón era muy buen jinete, y cuando él y otros 3 jinetes atacaron las filas de los enemigos, los indios se apoderaron de su lanza y él no pudo recuperarla, y otros le hirieron con sus espadas gravemente, y luego atacaron a la yegua, y le cortaron la cabeza en el cuello hasta que colgaba de la piel y cayó muerta.
Por su parte, el conquistador anónimo cuenta: ellos tienen espadas de este tipo, de madera hechas como una espada de 2 manos, pero con la empuñadura no tan larga, unos 3 dedos de ancho. Los bordes tienen ranuras, y en las ranuras se insertan cuchillos de piedra, que cortan como una cuchilla de Toledo. Vi un día a un indio peleando con un hombre a caballo, y el indio dio al caballo de su antagonista tal golpe en el pecho que lo abrió a las entrañas, y cayó muerto en el acto. El mismo día vi a otro indio dar a otro caballo un golpe en el cuello que le extendió muerto en su hazaña. Francisco de Aguilar decía que ellos usan garrotes y espadas y un gran número de arcos y flechas. Uno de los indios de un solo golpe le abrió todo el cuello al caballo. De Cristóbal de Olid matando al caballo. El indio por el otro lado atacó al segundo jinete y el golpe cortó a través de la cuartilla del caballo, de lo cual este caballo también cayó muerto. Tan pronto como el centinela dio la alarma, todos salieron corriendo con sus armas para emboscarnos y nos siguieron con gran furia, disparando flechas, lanzas y piedras, y nos hirieron con sus espadas. Aquí muchos españoles cayeron, algunos muertos, algunos heridos y otros sin ningún tipo de lesión que se desmayaron del susto. Los conquistadores, por su parte, José de Acosta comenta en su libro: sus armas eran unas navajas agudas de pedernales puestas de una parte y de otra de un bastón, y era esta arma tan furiosa que afirman que de un golpe echaba con ella la cabeza de un caballo abajo, cortando toda la cerviz. También tenemos representaciones de este objeto en varios códices, como el florentino, el mendochino, entre otros. Bueno, aquí tenemos otra representación del macuahuil, y como ven es un objeto relativamente pequeño y muy fácil de transportar. Aquí tenemos otras representaciones también en el códice mendochino, y aquí también se ve, es un objeto muy pequeño y muy fácil de transportar, y seguramente durante la batalla también era muy fácil de transportar, y por las dimensiones, pues es difícil imaginarse que pudiera hacer tal daño tanto a los caballos, que es lo que más nos han relatado los cronistas, como a los mismos guerreros. Esto, sobre estos artefactos se han hecho algunos estudios, muchos de arqueología experimental. Por ejemplo, el doctor Alejandro Pastrana había hecho varias reproducciones considerando el golpe que debía tener el arma, el grosor también de la base de madera para soportar un golpe de las navajillas y que estas mismas no destruyeran al objeto en sí. También tenemos algunos experimentos que hizo también Alfonso Arduño Arzabi, y Marcos Cervera también había trabajado en estos. Y todos no coincidían los tamaños de las representaciones con los daños que decían que realizaban. Y pues bueno, no teníamos ningún objeto que nos confirmara cualquiera de estas situaciones. El único objeto que se decía que había era un macuahuil que se encontraba en la Armería Real de Madrid, pero que desgraciadamente se perdió en un incendio que ocurrió en 1884. Esta es la imagen que se conserva en algunos documentos sobre ese macuahuil. Bueno, y al verlo definitivamente vemos que pues no puede ser un objeto de este tipo, era algo tal vez con diferente función o como una representación del macuahuil, pero no realmente funcional. Bueno, cuando yo le platiqué al doctor Pastrana que habíamos encontrado un objeto que casaba muy bien con las representaciones del macuahuil, él comentó que seguramente, y cuando yo le comenté las dimensiones, el peso, porque es realmente un objeto muy ligero, él comentaba que probablemente se trataba de un objeto votivo, porque según los relatos, un objeto de ese tamaño pues no podía ser tan dañino como decían las fuentes.
Este objeto, cuando lo recuperamos del salvamento, ya como les platiqué, lo protegimos lo mejor posible, lo restauramos. Bueno, no lo restauramos, lo conservamos, hicimos lo necesario para que se conservara y se entregó a los almacenes de salvamento arqueológico. Y ahí se quedó. Ya cuando yo platiqué con el profesor Pastrana, pues nos dimos a la tarea de buscarlo y lo localizamos efectivamente en las bodegas, pero ya no encontramos la parte del mango, nada más encontramos el fragmento más grande. Seguramente debe estar en las bodegas, pero como es un objeto muy pequeño, al parecer se separó por alguna razón de todos los materiales que se entregaron en ese momento. Y bueno, pues esperamos localizarlo en algún momento, seguramente va a aparecer, pero pues esperemos que sea pronto. Bueno, ahora les voy a poner algunas imágenes más detalladas para que aprecien el objeto. Miren, aquí se ve perfectamente la composición, se ve un poco arqueado, pero eso debió ser por el secado. Aunque, bueno, no lo sabemos exactamente, igual y tenía cierta forma medio, no fue la palabrita, porque también había dudas en cuál era su función, si era cortante, más bien siempre se pensó que era contundente, esto es para dar golpes, pero platicando con el doctor Pastrana, dice que no sería posible dar un golpe porque efectivamente las navajillas que están incrustadas en los costados romperían la propia madera, porque además tampoco se le ve un proceso muy especial a la madera. Entonces, lo más probable es que fuera su uso cortante, que fuera un movimiento oblicuo, que eso precisamente evita la destrucción de las navajillas y efectivamente hacer cortes limpios que pudieran hacer mucho daño. Aquí se ven otros detalles, se ven las dos caras del objeto, aquí los costados, se ve perfectamente la canaladura, como aquí es continua, y de este lado tiene una parte donde se corta. Aquí se ven otros detalles también de los costados, las caras, los canales. Aquí se ve la cara y viéndolo con detalles, tiene varias muescas. Algunas de estas, ya observándolo con mucho detenimiento, hemos visto que son el detalle de la canaladura, que son huellas de uso. Este fue un objeto que se usó efectivamente en batalla, probablemente. Aquí hay el detalle de la parte distal, de la fractura que tiene. Aquí, como les decía, tiene algunas huellas que es de uso y tiene otras que es del tallado. Tiene unas pequeñas marcas que son del tallado y esto evidencia que fue elaborado por medio de navajillas de obsidiana, probablemente. Miren, aquí está. Esta es una muesca que se hizo seguramente con otro objeto. Y estas son, las más grandes son contra algún otro objeto y las pequeñitas son del tallado. Que la navajilla se va de repente deteniendo y es las marcas que va dejando. Bueno, pues esto es todo. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias, Juana. Creo que es una exploración súper interesante primero, por la dificultad en la que te enfrentaste, el contexto, de haber, ahorita lo que nos describiste, todos los rellenos que te tuviste que haber liberado, y en algún momento, como todo arqueólogo que tiene que explorar hasta donde nosotros decimos, hasta roca madre, para poder descartar cualquier evidencia, que ese es uno de nuestros objetivos, siempre tener una secuencia estratigráfica porque nos va a dar los fechamientos relativos que hacemos con los materiales. Creo que por ahí podríamos empezar, porque una de las dudas que por acá ha surgido ahorita en las preguntas que tenemos del público es cómo se pudo haber conservado este objeto dentro de este contexto de agua más
o menos nos explicaste, pero a lo mejor podríamos ahondar un poquito más en ese sentido. Pues sí, seguramente, bueno, lo que no nos explicamos cómo llegó a tal profundidad. Definitivamente eso va a ser un misterio que tal vez en algún momento podamos tener alguna pista, pero seguramente se conservó porque no hubo variaciones ni en la humedad, o sea, se mantuvo siempre bajo el nivel freático, y esto también permitía de alguna manera tener una temperatura constante. Entonces, al no haber variaciones en temperatura ni en humedad, permitió que esto se conservara porque se mantuvo como en una cápsula, y eso permitió seguramente que se conservara. Y otro detalle que no comenté es que la doctora Montúfar, Aurora Montúfar, ya le hizo exámenes a la madera y parece que es encino. No se tiene la certeza al 100% del material por las condiciones en que se encuentra la madera. Tardó mucho tiempo quitándole el moho vital para poderlo analizar, pero tiene un 96-94% de que se trata de encino por las características de la madera. Quiero aprovechar ahorita un inter para mandar saludos a la gente que está en Mexicali siguiéndonos por allá y a todos los que nos siguen igual de la interior de la República, pues muchos saludos a todos y pues que nos sigan en estas conferencias. Efectivamente, bueno, era importante poder explicar este contexto porque a lo mejor la gente que está un poco más relacionada con la arqueología, pues sabe que estos procesos de que si se encapsula en ciertas condiciones y no cambia, ya sea, por ejemplo, estas de humedad no cambiaron, pues se queda como si fuera esa cápsula. Si estuviera en un ambiente seco y no cambia, eso es lo que hace que los materiales orgánicos puedan preservarse. Lo interesante que aquí la arqueóloga pues nos estaba mostrando era cómo a partir de toda la estratigrafía que ella excava en un pozo, por lo que ahorita nos estabas describiendo de altas profundidades, más o menos por ahí nos decías que a los 2:40 empiezas a tener agua, y la dificultad es más bien cuando vas bajando, ir drenando esa agua con bombas y entonces ir bajando, es como ir sacando capas de lodo. Explícanos un poquito porque justo creo que esa parte al público, yo creo que sería interesante que le pudiéramos decir ese proceso de la excavación que llevas, las dificultades para ir explorando por estos niveles que nos decías cada 20 centímetros y cómo vas tomando esas decisiones. Bueno, sí, realmente sí, es muy complicado excavar en el nivel freático. Como les comenté, se tiene que sacrificar un área para poder meter la bomba, o lo tuvimos que hacer porque si no, no podíamos trabajar. Sacrificamos un extremo, un cuadro de 20 por 20 para meter nada más ya no me acuerdo cómo se llama, la punta de la bomba, porque el mecanismo está afuera, nada más la manguera la que entra. Y bueno, al momento de que va saliendo el agua, el estrato se va compactando un poquito y tendríamos que dejar que no se secara, porque nunca se seca, pero que perdiera la mayor cantidad de agua que fuera bajando el nivel y que se fuera evaporando otro tanto para poder bajar. Se tiene que excavar con mucho cuidado porque, pues sí, al momento es prácticamente lodo, pero bueno, quitábamos capitas con la cucharilla, después con una brocha, y al ir encontrando elementos, pues los íbamos aislando, se iban banqueando, nosotros decimos banquear esto, dejamos el objeto arriba y se va excavando las paredes, y eso también permite que se vaya secando y que se vaya observando las características, y al mismo tiempo también secando un poquito para poderlo retirar. Así fue como retiramos, por ejemplo, la mayoría de huesos, que salieron huesos de animales, y pues la cerámica. Hay otros objetos más resistentes como la lítica, la obsidiana y de otros materiales, que esos no se alteran tanto con la humedad, ¿no? Pues sí, la mejor manera de llevar un control de los materiales es cada 20 centímetros, a veces cada 10, o cuando hay cambios en el estrato o se encuentra un piso, por ejemplo. Si un piso sale a los 10 centímetros, pues eso es un cambio inmediatamente, porque obviamente esto nos está fechando también la temporalidad, ¿no?
los materiales que se encuentren sobre el piso van a tener una fecha y los que estén por debajo del piso necesariamente otra. Entonces, no los combinamos, los vamos separando, como les digo, son cambios en el estrato, al color, a veces hasta el color de la tierra también nos dice que este es otro momento y se tiene que separar el material. Y pues los más claros son los pisos, ¿no? De un piso abajo y arriba tiene que ser diferente temporalidad y así se va registrando. Y bueno, al momento también de que se trabaja en el nivel freático, el agua podríamos a trabajar la bomba desde que llegábamos a las 7, 8 de la mañana y podíamos empezar a trabajar a las 11 o 12, que ya las condiciones de humedad fueran bajando. Eso nos permitía trabajar hasta las 4 de la tarde y después al momento de desconectar la bomba, el agua volvía a subir. Y esto nos provocaba que al día siguiente otra vez teníamos que poner a trabajar la bomba, dejar que bajara el nivel freático para poder ingresar. Y mientras más bajábamos, era más difícil retirar el agua y era menos el tiempo en el que podíamos trabajar. Pero pues solamente así. Y así trabajamos siempre en el centro histórico porque pues por las condiciones del suelo, pues siempre se estaba trabajando en nivel freático. Entonces, pues bueno, más o menos ya teníamos cierta experiencia en ese sentido y eso nos facilitó un poquito más el trabajo. Súper interesante y bueno, eso es destacable, ¿no? Para poder justo comentar que la gente que se ha dedicado a excavar precisamente en la Ciudad de México, pues ya tiene este tipo de conocimiento. En la sesión pasada nos preguntaban por ahí que cómo identificaban o si ya se habían identificado, por ejemplo, los talleres de manufactura de las armas. Entonces, pues nosotros justo pusimos esto, ¿no? De que es difícil por las condiciones propias de los espacios, porque tenemos una ocupación constante desde la época prehispánica hasta la moderna, entonces hay que ir reconociendo, el arqueólogo pues tiene que ir haciendo todo este trabajo de registro desde lo de ayer hasta lo más antiguo, y en ese sentido por eso quería que más o menos nos explicaras, porque algo que tú ahorita mencionaste muy importante es que ya no tenías elementos culturales, es decir, ibas excavando y ya no encontrabas ni tepalcates, ni navajitas, ni cosas que nosotros vemos en arqueología, pero tú seguiste excavando porque querías tener una estratigrafía completa y llegas a una cosa que se describe como bentonita. Y esa bentonita es súper importante saber qué es para toda esta región. ¿Tú podrías explicarnos así en términos generales lo que representa precisamente llegar a este nivel que le llamamos bentonita? Bueno, por la formación geológica que tiene la cuenca de la Ciudad de México, porque es una cuenca cerrada, endorreica le llaman también, ha sido, bueno, pues así se ha acumulado el agua y fue lago mucho tiempo y eso provoca una sedimentación. Estas capas, como van quedando abajo, se van compactando, bueno, y son sedimentos muy finos, son lodos muy finos, que eso es la bentonita, son capas de lodo muy compacto, muy fino, que se van deposicionando, y eso nos habla de un fondo lacustre. Y también nos dice, bueno, más o menos el tiempo que ha llevado esa formación. Y aquí en la Cuenca de México, bueno, es un estrato muy profundo, eso lo pudimos ver, por ejemplo, en excavaciones que se han hecho para construcciones, como por ejemplo el estacionamiento de Bellas Artes, que se hicieron excavaciones súper profundas y se veían así todas las capas de bentonita con diferentes colores, que eso también nos habla de diferentes procesos, tanto geológicos, eh, vegetación que predomina en ciertos momentos. Y estos momentos estamos hablando de miles de años, no de meses ni de épocas pequeñas temporalmente, sino son temporalidades muy amplias que van de miles de años que van formando estas capas de sedimentos que conocemos ahorita como bentonita. Pues
Qué bueno que justo vamos parte por parte, porque como que es un poco complejo a lo mejor todo, irlo, digiriendo, pero justo es como ir explicando en el tiempo, ¿no? Vamos haciendo esta retrospectiva, nosotros vamos de arriba hacia abajo, pero en realidad cuando nosotros tenemos que explicar el tiempo, es al revés, de lo más profundo hacia lo más superficial, y nosotros tenemos que hacer un ejercicio mucho más rápido de ir en el tiempo hacia atrás, ¿no? Pero a la hora de que estamos dando cuenta de la línea del tiempo, empezamos a lo más antiguo, que es lo que estaba hasta abajo, y luego ir describiendo, como tú nos fuiste mencionando, etapa del siglo XVI, XVII, XVIII, y lo que encontraste esta época moderna. Por ahí justo ahorita nos estaban haciendo estas preguntas, creo que ya se contestaron, de cómo es posible de que se haya conservado este elemento orgánico dentro del agua, pues se encapsuló, había un banco ahí, lo que nos explica el arqueólogo es que no se sabe exactamente cómo pudo haber decantado un material que es madera a esas profundidades y se encuentra en un contexto casi de fondo del agua, por eso era importante como ir viéndolo poco a poco. Nos preguntan por aquí que si las navajas estaban integradas a la Macuahuitl. Bueno, en este caso, la que tú nos presentaste, ¿nos puedes explicar un poco más de este contexto? Porque nos mostraste los ejemplos de los códices, ¿no? Pero en este contexto, ¿encontraste algo que te refiriera a este tipo de evidencia? No, desgraciadamente no. Realmente solo estaba el objeto de madera. No encontramos ninguna navajilla cercana. Lo único que tenía en la canaladura era una especie de pasta de color amarillo. Esto, desgraciadamente, se perdió por el proceso que le hicimos de secado. Seguramente se disolvió en el alcohol. Esto era lo único que tenía y era el pegamento con el que le ponían las navajillas. Ese es un dato muy importante y desgraciadamente se perdió, porque eso también es otra de las preguntas. ¿Cuál era el material con el que se pegaban las navajillas? Pero no, realmente ahorita se están haciendo procesos de investigación del tamaño de las navajillas, pero no encontramos ninguna asociada, ninguna. Pues justo aquí le mando saludos a Armando Becerril porque nos estaba preguntando esto de cómo sabemos de las navajillas, ¿no? También por aquí me preguntan si existen navajas en otro, como que para hacer este tipo de equiparación. Tú mencionabas los trabajos del doctor Pastrana, justo quien es un especialista en la obsidiana y sobre todo en los artefactos para manufacturar las navajas. Él tiene como este tipo de evidencia de talleres, aunque no sean aquí en el centro de México, en otro lado, para poder hacer este tipo de comparaciones. Sí, bueno, él en base a los relatos que mencionábamos, él ya había hecho varios experimentos y ahora con el objeto, pues también. Él tiene dentro de sus investigaciones muy definido los talleres. También él maneja unas teorías muy interesantes de la elaboración de las navajillas, tanto para Macuahuitl como para otros usos, que tienen especificaciones muy particulares, en tamaño, en forma. Él ha llegado porque él también realiza arqueología experimental, reproduce muchas navajillas, pues tiene muchos años de trabajo, y él ya tiene muy claro las dimensiones y la forma, y hasta el momento del proceso de elaboración. Y sí ha encontrado también físicamente, sobre todo en el Cerro de las Navajas, que era un yacimiento muy importante, y ahí tenían varios pasos de manufactura, y sí han encontrado elementos que le ayudan a definir esto. Pues súper interesante, padrísimo este proceso para poder conjuntar. Bueno, creo que esto es bonito, ¿no? Porque cuando compartes entre los colegas el tipo de información, mientras
alguien se dedica a hacer los estudios de la obsidiana en un lado y de repente aparece como este elemento que es excepcional, de verdad es excepcional este hallazgo, es súper importante, sí está en la muestra, por aquí me preguntan si el macuahuitl está aquí en la exposición, sí está aquí, por favor, vénganlo a ver, porque la arqueóloga justo ha estado estudiándolo muchos años, entonces es la primera vez que lo tenemos en exhibición, van a poder notar todo lo que ahorita nos estaba describiendo en la exposición, que es súper importante, pues saber todos estos datos, ¿no? Como nos estaba refiriendo, la forma en la que está hecho, las canaladuras que tiene, las profundidades, que dan cuenta de cada detalle que nos presentó es información que en un futuro vamos a poder comparar a lo mejor si encuentran otro artefacto. Y bueno, por aquí también nos preguntan si fue el único contexto, bueno, tuviste otro tipo de herramienta a lo mejor por ahí en ese mismo contexto. No, fue el único con estas características y el único a esa profundidad. Todos los elementos anteriores, lo único que nos podían decir sobre el lugar es que fue una zona de habitación, o sea, fue una habitación en su momento prehispánica y después colonial, pero era un ambiente doméstico. En otros lugares sí se han localizado talleres que están muy caracterizados por los diferentes artefactos que encuentran que pueden describir la elaboración, porque van encontrando fragmentos de los núcleos, que es de donde sacan principalmente las navajillas y el proceso paso por paso, pero aquí no, aquí por eso decíamos que estábamos en la orilla del lago. Esto debió de caer por alguna situación fortuita, igual que los primeros platos que encontramos, por ejemplo, y las figurillas, cayeron de manera fortuita en este lugar. No pudimos encontrar ningún otro elemento que no fuera de uso habitacional. También me están preguntando como de la temporalidad que le están asignando al elemento. Pues no hay una temporalidad precisa. Se ha visto el uso del macuahuitl, que era obviamente principalmente del centro de México. La temporalidad pues tiene que ser posclásica, tiene que ser posclásico probablemente del momento del contacto, pero no le podemos precisar una fecha. Pues bueno, ahí está la respuesta. Justo nosotros hacemos temporalidades que a veces son temporalidades grandes porque no tenemos todavía posibilidades de hacer más estudios. Hace un rato creo que mencionabas por ahí del estudio de la maestra Aurora, que justo tenía que ser como muy minucioso, tener una pequeña muestra para poder identificar el tipo de madera que es, que ya nos decías que encino, que eso pues ya te remite a que son maderas un poco más resistentes, entonces pues también tiene que ver con la densidad de ese material en su origen y por lo que nos estabas explicando de lo que refieren las fuentes, que bueno, esa fue una parte súper importante para ti, que pudieras hacer como estas analogías entre lo que están describiendo los cronistas y lo que ahorita estás viendo. Tú nos podrías a lo mejor dar alguna posible interpretación de, bueno, y si esta sí se usó en batalla, ¿qué tan efectiva hubiera sido? Pues mira, eso lo ha trabajado mucho otra vez el doctor Pastrana. Es un artefacto que tuvo un importante uso por la efectividad que demostró. Recordemos que las batallas eran cuerpo a cuerpo, que el vestuario o los aditamentos que usaban los guerreros eran, por ejemplo, tipo de armaduras de algodón. Los escudos eran también de elementos vegetales, madera, cubiertos con algunas pieles tal vez o otros materiales. Y el macuahuitl, al ser un artefacto cortante, sí era muy efectivo. Era muy efectivo para el tipo de batallas para lo que se utilizaba y considerando también la parte del armamento en general. Fue muy utilizado, igual que el arco, que otros armas, como las flechas, las lanzas y los dardos, lanzadardos y demás, ¿no?
Tenemos que ubicarnos principalmente en el contexto. Fue un arma muy útil porque todas las narraciones que tenemos de las batallas mencionan el macuahuil como un arma importante porque era un arma principal por su efectividad, porque era fácil de transportar, porque era, bueno, las navajillas sí se gastaban, pero también ellos podían cambiarlas prácticamente en la batalla. Seguramente llevaban alguna cantidad de navajillas para poder para poderse cambiar las que se dañaban y seguir utilizándolas. Entonces sí fue muy, muy efectivo, pero considerando que era un arma cortante, no contundente. No golpeaban con ella, cortaban. Y las navajillas prismáticas son excelentes para ese tipo de cortes, ¿no? De usos, pues. Y por ahí hay una mención de que la navajilla, el filo de la navajilla prismática en especial, el de obsidiana, que es realmente la composición es tan filosa que en algún momento se puede usar así como un corte casi de bisturí. Entonces, de ahí nos habla de la mortandad y también de la destreza de los productores ya de navajillas prismáticas. Sobre todo, bueno, hay que mencionar esto, para llegar a ese tipo de tecnología ya era un dominio de la materia prima, que es la obsidiana, para poder tener una navaja de ese tipo, pues sí, ya era gente súper especializada que dominaba completamente. Por ahí la gente que ha hecho arqueología experimental lo ha intentado hacer, recrear la manera de hacer una sola navajilla prismática y es muy difícil. Han estado buscando los instrumentos para poder recrearla al 100%, pero todavía pues hay mucho camino que hacer. Por aquí, bueno, creo que varias de las preguntas que nos estaban haciendo ahorita nos las has contestado un poquito. Me preguntan, por ahí mencionan un poquito del peso. ¿Tú la pudiste sopesar con tus manos? ¿Tendrías un aproximado de cuánto se estima? Bueno, mira, no te puedo decir el peso exacto, pero es muy, muy ligero. Es muy ligero. No sé, podría pesar, yo creo que menos de medio kilogramo. Ya considerando las navajillas, tal vez podría llegar a, no sé, entre 1,5 kilos, 2 kilos, más o menos. La hace un arma muy manejable y muy fácil de transportar. Entonces también eso habla de su uso, del por qué se usó tanto. Y como mencionabas, la elaboración de las navajillas, bueno, no es sencillo, obviamente se necesitan especialistas. Esto nos habla de toda una industria para la elaboración de navajillas. En cuanto a los macuahuil, tal vez, bueno, hay dos teorías, ¿no? Una que se manejaba la producción también a nivel de especialistas. Hay algunas áreas en el Estado de México que se han considerado en cuanto a los productos que se entregaban como tributos. Hay lugares en que se ha localizado que hacían armas. El macuahuil lo hacían en algún punto del Estado de México. Hay algunos indicios que mencionan de lugares que precisamente entregaban como tributo cierta cantidad de armas. Y pues bueno, hay que recordar que también había tributos de navajillas, de piezas de obsidiana y demás. Entonces sí, necesariamente estamos hablando de especialistas y se podría decir que había industrias por la especialización que se necesitaba. Tenían que ser gente dedicada solamente a eso. Sí, justo eso es una de las cosas súper fascinantes para el mundo de la arqueología, ¿no? De poder hacer estas cadenas operativas que va desde la extracción del material hasta el punto final de la manufactura de un artefacto en la que pues involucra la gente que corta la madera, la gente que talla la obsidiana, la gente que tuvo que haber traído en algunos casos el tributo y la que pues vino con esas cargas. Por ahí hay menciones de fuentes donde nos dicen que incluso para llegar a Tenochtitlan a veces se contaban como cuántas canoas se pedían con materiales de obsidiana, ¿no? Eso está súper interesante porque pues en los temas que abarcamos un poco en la exposición, que son precisamente
obviamente causas militares y que estuvimos viendo un poco del armamento, pues en realidad no tenemos mucha evidencia, es un camino, como la otra vez lo mencionábamos, pues mucho camino por recorrer, y por eso es súper interesante, importantísimo lo que tú descubriste y que nos has compartido. Bueno, yo creo que también ahí podríamos ir mencionando esto que ahorita estabas diciendo de los tamaños, ¿no? De que es un arma que se ve chiquita en el dibujo del códice, pero es un tamaño de 1:10. Podríamos pensar que sería como una medida casi de la medida del esternón hasta la mano, más o menos. Pues sí, más o menos sí. Y tendría que ser manejable, ¿no? Sobre todo para poderla utilizar y transportar, que también es muy importante porque hay que recordar que en las campañas que realizaban los ejércitos, pues era llegar a lugares muy lejanos y tenían que viajar con todas sus armaduras y sus armas, ¿no? Efectivamente, por ahí mencionaste un poquito de cuando tú excavaste y encontraste la otra parte, que mencionabas por ahí lo proximal y lo distal, ¿no? Para poder aclararlo. Lo proximal es cuando identificamos la parte funcional que tomamos por la mano. Entonces, eso es lo que está más cerca de nosotros, por eso sería la parte proximal, en este caso, el mango que nos estabas describiendo, y lo distal, que es lo que está más alejado del cuerpo, que en este caso sería como la parte de la punta, ¿no? Que estabas describiendo. Nos estabas presentando un dibujito de cómo es el mango, que tiene una especie de ganchito y en los códices a veces se ve que tiene un hoyito. Este manguito servía justo para un amarre con la mano. Pues mira, como que bueno, pensándolo en forma práctica, era como un límite para sostenerlo. Se tomaba probablemente y en la parte más, la parte final, aparece una especie de semicírculo. No tiene un orificio como hay algunas representaciones que tiene un orificio y ahí le colgaban una cinta probablemente de cuero que utilizaban para transportarlo o para sostenerlo. Este no. Te digo, en cuestión práctica, tal vez era el límite para sostenerlo y de ahí para que no se corriera o poderlo utilizar poderlo tomar con más firmeza. Aunque también ahí se podía haber amarrado algún tipo de listón de piel o algo así. ¿Tenía huellas de desgaste en este ganchito? No. Era una como especie de bolita en el que terminaba el mango. No tenía ningún desgaste. Eso es otro dato súper interesante, ¿no? Para ver en qué lado sí tenías desgaste. Por ahí presentaste, creo que una parte donde sí tenía lo más distal, así que lo distal, estaba como abrasionado. Esto es más bien por el contexto donde lo encuentras. No, era la forma de la pieza, porque en donde lo encontramos era arriba era una arcilla, un lodo muy arcilloso, y abajo estaba la arena. No había nada que lo estuviera presionando, ni cortando, ni nada. Estaba totalmente en un espacio limpio. Entonces esa era la forma que tenía el objeto. Ese es un dato ahí muy curioso porque justo la parte de arriba está como abrasionada y es justo donde pues está más distal la pieza. Ahora, nos presentaste que tenía una cana a lo largo, todo lo largo del filo, es como un bisel, que ahí puede entrar las navajillas. Ahora, lo que me llama la atención es que nos dices que entre más arriba están como más profundas las acanaladuras. En la parte más cerca de donde se agarraría, que sería el mango, ¿qué tanto nos decías que era esta profundidad? Más o menos de 4 milímetros, pero va cerrando y termina en nada. Y la parte distal tenía 6 milímetros de profundidad, sí era un poquito más profundo, probablemente o entraban más las navajas o ya con el uso también se habían hecho un poquito más profundo, eso no lo hemos podido averiguar todavía. ¿Tienen un estimado de más o menos cuántas navajillas se podrían haber puesto en uno de los lados? Sí, pero ahorita no lo recuerdo, porque te digo, el doctor Pastrana ya tiene muy bien caracterizadas las navajillas. No recuerdo bien, pero estaban entre 7 y 8 centímetros de largo
Entonces, sí, ya tenemos una idea de cuántas podían entrarle, dejando una separación también para que tuviera cierta, fuera funcional al momento de colocarlas y hacer el cambio de pieza. Por Debería ahí tener una separación. es justo, bueno, eso es lo que hay todavía que investigar, porque por ahí a lo mejor en los códices sí más o menos tiene una cantidad de navajas dibujadas para ver qué tanto sí sería el estimado de las mismas que se pueden tener con la producción de un tamaño de navaja. Más bien ahí hay que investigar qué tamaño de navaja. Nos preguntan, a lo mejor si por ahí mencionabas un poco de que se pegaban y si hay una propuesta de qué tipo de resina se utilizaba. Pues mira, hay varias. Se menciona que era cera de abejas. Hay una hierba que crece también en las áreas pantanosas, que tiene un bulbo que tiene un líquido muy pegajoso, pero no recuerdo ahorita el nombre. Y hay otra, son tres los que hay, estos dos, bueno, el de la cera mezclada con otras cosas, los bulbos de la resina que sale de los bulbos de esta planta acuática, y hay otra que mencionan también una especie de sebo, es de origen animal, que puede también mezclarse con algunos otros aditamentos y también crea esa sustancia pegajosa. Entonces se cree que son tres principalmente las opciones que se podrían tener. Son los bulbos de, lirio me parece, ¿no? Creo que sí es una especie de lirio que tiene una sustancia muy pegajosa. Una resina que se utilizó también incluso como un aglutinante también en algunas cosas de pigmentos por ahí. Recuerdo en las exposiciones que hemos tenido de el color, que también orquídea, que se utilizó el bulbo de orquídea. Bueno, pues es súper importantísimo este hallazgo. Yo sigo totalmente impactada porque hayas descubierto y sobre todo esta situación del contexto donde tuviste que entrarle y sí, como nos mencionas, fue de manera fortuita. Tú explícanos, o más bien sería súper interesante así que nos pudieras contar rápidamente cuando me estabas diciendo esto de cómo entraste a excavar, viste un pedacito y ahí tenías que liberar, pero pues una zona que era súper amplia de lodo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue tu estrategia ahí para poder liberar? Porque entraste con nada más o menos como 10 centímetros y todo el resto pues estaba debajo de un banco de lodo, ¿no? Sí, pues sí, esta cala se excavó, como lo mencioné, de 5 por 6 metros. Fuimos bajando, dependiendo de los elementos que encontrábamos, siempre tratando de conservar cuadros de 1 metro por 1 metro. Pero bueno, dependiendo, si encontrábamos un muro, teníamos que corrernos y hacer un poco más corto o más amplio para continuar excavando. Aquí ya al final íbamos en un pozo como de 1,5 metros por 1 de ancho, nada más ya bajando todo lo que se podía, y como no encontrábamos elementos, pues íbamos casi con mayor velocidad y con un poquito más de fluidez, sacando los materiales a localizar en el perfil, el objeto de madera, que dijimos no es posible que esté aquí un objeto de madera. Ligeramente sondeamos y vimos que continuaba. Teníamos arriba más de 5 metros de tierra y elementos y todo esto. Entonces ya estábamos al final de la cala, ya habíamos, se nos acercaba el tiempo en el que tenían que meter los pilotes, y que, como les comenté, eran a meter pilotes cada determinado espacio, prácticamente perforando todo, pero además lo más importante es que iban a vaciar 3 metros, completamente 3 metros todo el terreno. Entonces, estando ya con el tiempo tan limitado y la obra encima, y pensando que lo que no sacáramos de todos modos iba a perder, pues tomamos la decisión de excavar con pilo y paca, con pico y pala, prácticamente. O sea, sí respetamos los elementos, sí fuimos recuperando todo lo que encontrábamos, porque seguían saliendo más objetos de barro, más tepalcates, pero era rapidísimo. Teníamos que bajar los 5 metros y abrimos una cala de 2 por 1 metro, exactamente en la dirección que marcaba el objeto, y bajamos lo más rápido que pudimos. Ya unos 40 centímetros antes de llegar al objeto,
otra vez con cucharilla y lo más rápido que pudimos, y como ya sabíamos de todos modos que no había muchos elementos arqueológicos, lo fuimos haciendo rápido. Pero 40 centímetros antes, detuvimos la excavación muy rápida, nos fuimos lento y lo pudimos limpiar. Y esto también nos permitió ver las inmediaciones del objeto, y fue por lo que encontramos la segunda parte, porque estaba como a 60 centímetros el fragmento grande. Entonces sí, eso lo excavamos con mucho cuidado, pero sí en la parte de arriba tuvimos que irnos un poquito más rápido. Y por eso es súper impactante. Bueno, ¿cómo es el primer acercamiento? ¿Cuál fue como lo que te llevó a pensar que era un arma? ¿Cómo fue que amarraron esta primera hipótesis de que era un macuahue? Bueno, viendo la forma que tenía, pues sabemos que era un instrumento de uso, ¿no? Debería tener necesariamente un uso. Nos fuimos a las fuentes, empezamos a leer sobre todo los artefactos que mencionaban, por ejemplo, sagún, bueno, los primeros cronistas, y también preguntando con los profesores, con los compañeros, oigan, encontramos un objeto de madera, ¿qué puede ser? Y varios nos dijeron, es una lanza, es un remo, o sea, los describíamos y nos decían mil cosas, ¿no? Entonces, fuimos investigando, leyendo, buscando, preguntando con muchos profesores, parece entonces todavía yo estaba en la INA, entonces preguntando, comentando, y sí, nos llegaron varias personas que nos dijeron, eso puede ser un macuahue, pero no puede ser porque no existe ninguno. Y dijimos, bueno, pues vamos a buscarle, y sí, ya cuando vimos las representaciones en los códices, pues no había duda, ¿no? Era un macuahue. Porque más que por las descripciones de los documentos, pues lo que nos llevó a la conclusión y a la certeza fue precisamente las representaciones en los códices. Sí, pues justo eso es lo primero que también, lo primero que se me vino a la mente, ¿no? ¿Cómo llegas a una conclusión así? Pues pasaste por muchísimas opiniones y hacer análisis, las fuentes, eso es súper importante y eso hay que volverlo a recalcar, ¿no? Los trabajos que hacemos, tanto en la historia, la arqueología, la antropología, pues llevan todo un proceso para poder llegar a veces a este tipo de conclusión, y aún así nosotros seguimos investigando. Esa es una de las cosas súper importantes y interesantes en nuestras materias, ¿no? Poder seguir investigando para poder seguir aportando. Y la tuya está muy amarrada con lo que justo estuvimos viendo en una sesión pasada, que era de, pues nos decía Marco Antonio, ¿no? La arqueología experimental, pero si yo hubiera tenido el referente de lo que encontraron arqueológicamente, pues hubiera hecho arqueología experimental con algo mucho más acercado a lo que tenemos con la evidencia arqueológica. Y bueno, ese es un gran reconocimiento para tu trabajo, para la labor que no solamente pues se hace en la Ciudad de México, ¿no? Sino en otros lados, el trabajo que haces, y justo por ahí nos preguntan, ¿no? ¿Dónde está el material que sacaron de este salvamento? ¿Sí fue un salvamento? Sí fue un salvamento, como les comenté, bueno, sí va a ser una obra, y pues lo ideal es poder hacer la investigación antes de que inicie la obra, ¿no? Porque nos da mayor posibilidades de hacerlo con mayor eficacia, con más tiempo, con mejores técnicas y demás. Siempre se hace el registro, pero no es lo mismo tener la máquina atrás o tener la cuadrilla de trabajadores atrás de uno diciendo, rápido, porque vamos a entrar. No es lo mismo poderlo hacer con la calma, hacer el registro con mucho detalle, los dibujos que sean necesarios, con las mediciones precisas. Entonces, bueno, siempre se trata de trabajar optimizando los tiempos, optimizando los recursos, pero esto fue un salvamento que se pudo trabajar un poquito antes de que iniciara la obra. Entonces, sí nos dio tiempo de recuperar mucha información, muchos objetos, y como mencioné algunos, bueno, como mostré algunos, encontramos completos. Entonces, todos los objetos, tanto los fragmentos de cerámica como las piezas semicompletas o las piezas completas, se registran. Las piezas semicompletas las inventariamos. Si vieron también en Macuahuil tenía una etiquetita blanca por ahí,
Es la etiqueta que le pusimos cuando lo inventariamos, precisamente al terminar el salvamento. Todos los materiales se registraron, les pusimos un numerito y entregamos un listado, y todo eso se entregó a las bodegas de salvamento arqueológico, que igual, todo lo reciben con inventario. Ellos después, posteriormente, le ponen otro inventario y ahorita ya se registran en la Dirección de Registro Arqueológico, les dan ya otro número, pero todo está perfectamente registrado y se hace el seguimiento siempre. Y la prueba está de que, bueno, los objetos los pudimos localizar, ¿no? Todos están en las bodegas. Algunos objetos se han, de hecho, prestado para algunas exposiciones, otros se han donado a también a algunas colecciones de museos, pero la mayoría de los objetos se pueden rastrear. Todos los objetos que se recuperan se pueden rastrear, porque todos están o en bodegas, o en museos, o en laboratorios estudiándose. Pues justo la labor, ¿no?, que hace Salvamento Arqueológico, y quiero aprovechar para mandarle un cordial saludo al doctor Salvador Pulido, que dirige esta institución que es tan importante en este país, la arqueología mexicana. Pues es una parte nodal a lo que se hace en salvamento arqueológico, y los aportes que tiene, sobre todo, porque a veces es un hallazgo fortuito como este caso, pero es súper importante, ¿no? Tanto la labor que hacemos en los proyectos de investigación de largo plazo, como hacer un trabajo como este, que es súper destacado, pues nos da precisamente más información. Y pues ahora sí que un grato reconocimiento a todos los compañeros que están trabajando en salvamento arqueológico, porque su día a día nos han aportado pues cosas tan maravillosas como esto, ¿no? Saludos a todos por ahí los que nos siguen, y ojalá pues en algún momento podamos tener también otro acercamiento aquí en Templo Mayor. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando, porque también el hallazgo de la Macuahuitl se acaparó como todo precisamente tu trabajo, ¿no? Que es lo que nos compete ahorita en la exposición, y que fue súper fundamental tener esta pieza, porque para nosotros era cómo representamos la parte del mexica, la parte que más simbolizaba. Pues nosotros tenemos aquí la escultura del guerrero águila, ¿no? Pero tener un arma que representaba a los guerreros mexica, eso es como otra de las piezas fundamentales en esta exposición. Entonces, muchísimas gracias por ese apoyo que nos has brindado, y también pues saber que alrededor de eso pues no nada más estaba la Macuahuitl, ¿no? Tú encontraste materiales de otras épocas, por ahí nos presentaste cosas como del siglo XVII y del siglo XVIII. Me gustó por ahí, me enseñaste unas láminas de unos platos que mencionaste ahí, incluso las marcas de las fábricas. Me gustaría que, aunque no es el tema de la exposición, pero sí para tener el contexto, que nos platicaras un poquito de esa ocupación y cómo esto que tú identificas en las marcas sirve para también identificar una temporalidad de una ocupación. Claro, pues esto es precisamente nuestra labor, ¿no? Y como lo mencioné en algún momento, el objetivo de este salvamento era poder saber el uso del espacio a través del tiempo. Y bueno, gracias a estos elementos que encontramos, pudimos ver que tuvo una ocupación doméstica desde probablemente finales del siglo XVI, con la ocupación prehispánica. Tenemos los materiales netamente prehispánicos, como son las figurillas, son algunos platos Azteca 3, algunos otros elementos que fueron prehispánicos totalmente. También la arquitectura amarrada con los materiales nos va dando la temporalidad. Aquí fue un ejemplo muy bonito de los cambios en el tiempo y de las superposiciones de las ocupaciones, ¿no? En la parte baja prehispánica, después del contacto con la época colonial, los materiales totalmente coloniales, como comentabas, del siglo XVIII, y después, pues, la evidencia del siglo XIX, que ya cambió drásticamente el tipo de ocupación. Siguió siendo doméstico, pero el encontrar materiales
como estos de la Davenport y de la ¿qué otra? Ya no recuerdo la marca, que son losas inglesas, pues nos habla de un poder adquisitivo que tenía la gente que ocupaba ese espacio en ese momento. También encontramos porcelana china, que es lo mismo, son materiales importados que obviamente no los tenía cualquier poblador más humilde de la zona, ¿no? Tenía que ser necesariamente alguien con un poder adquisitivo mayor que le permitiera adquirir estos artículos que podríamos considerar de lujo, ¿no? Para un momento dado. Entonces esto es muy interesante y eso es lo que nos va dando el registro y los diferentes elementos que vamos encontrando. Poder ver qué tipo de ocupación, quién ocupaba esos espacios y las costumbres, ¿no? Porque pues también encontramos, por supuesto, restos de alimentos y vamos viendo qué comían, cómo vivían y todas las características de cada una de las ocupaciones. Eso es parte de lo que justo hacemos, es el objetivo de nuestra labor, ¿no? Identificar las diferentes épocas que tiene un predio que tú estás explorando. Esa es como la parte medular para poder que tú digas, aquí se establecieron tales personas, hubo ocupación durante tales épocas y estos son mis materiales, estos son los referentes. Muy, muy padre toda tu presentación y pues sobre todo la importancia que es haber encontrado este elemento que pues no teníamos ningún referente hasta que pues dimos con este hallazgo y pues compartir contigo este momento que nos hiciste muy felices cuando dijimos, sí existe una Macuagüe. Miren, entonces vamos a exhibirla, ¿no? Porque pues también eso es parte súper importante de nosotros, la labor que hacemos para poder difundir y divulgar todo lo que hacemos en este trabajo de arqueología y pues llegar a un resultado final como este, de darle un contexto y poder usar también estos materiales para poner un contexto un poco más explicativo y en este caso, pues, qué más acerca de estas batallas que se dieron en este lugar, ¿no? Y bueno, creo que voy a ir cerrando esta parte de la participación con seguirlos invitando a que sigan el ciclo de conferencias que son los martes y los jueves a partir de las 6 de la tarde y pues nosotros nos vamos a ir encaminando en esta exposición también para poder hablar de estos temas en otro sentido, también abarcar las temáticas como se ha visto desde el punto de vista del arte, lo que se refleja a lo mejor en la escultura y en la pintura. Entonces, no dejen de seguirnos la siguiente semana y aquí los vamos a estar esperando. Es un gusto que contemos con sus participaciones, con las preguntas que nos hacen llegar a través del Facebook. Y muchísimas gracias por estar esta tarde. Muchas gracias, Juana, por haber participado con nosotros, a ti y a todo el equipo que nos han ayudado, a toda la labor de salvamento arqueológico y pues un grato reconocimiento a todos. Muy buenas tardes y por mi parte es todo. Pues muchísimas gracias, al contrario, por invitarme y pues aquí estamos. Gracias. Gracias.